Vamos a dar paso a la última de las presentaciones. Con nosotros vamos a tener el gusto de tener como expositor al señor Rogelio Conde García. Él es el director general de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de protección civil. Un cargo bastante interesante. Vamos a escuchar su disertación acerca de las reformas de política, también de gobernabilidad y digamos de organización institucional en el caso mexicano. Por favor. Listo. Sí, gracias, muy amable. Buenas tardes. Primero quisiera pedirle reciban un saludo cordial y afectuoso del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos, del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y del licenciado Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador nacional de Protección Civil. Es para mí un honor poder estar entre ustedes y compartir el trabajo que se está realizando en nuestro país respecto a la prevención de riesgos. En México, el Consejo Nacional de Protección Civil está encabezado por el licenciado Enrique Peña Nieto, que también es presidente de este Consejo Nacional. Asimismo, participan los 31 gobernadores del país y el jefe del gobierno del Distrito Federal. Cabe resaltar que cada uno de los representantes de las dependencias de la Administración Pública Federal también forma parte. No solamente son las áreas operativas como el Ejército, la Marina, las que atienden los desastres, sino que todas las dependencias federales tienen una función y una responsabilidad en este Consejo. Participan también los senadores y diputados federales del Congreso de la Unión. Quisiera, me permitan en las próximas láminas, un poco recordar cuáles son los riesgos a los que se enfrenta México. Nuestra ubicación geográfica nos hace altamente vulnerables a recibir ciclones tropicales por ambos océanos. En la imagen que vemos en pantalla, las líneas rojas representan las trayectorias históricas de los ciclones tropicales de los cuales se tiene registro. En las últimas 4 décadas ocurrieron 1.171 ciclones, de los cuales 209 impactaron el territorio nacional. 1 de cada 6 toca tierra. En promedio, cada año se presentan 23 ciclones tropicales. Cabe destacar que solo uno de ellos puede ocasionar severos daños. La trayectoria de los ciclones es muy compleja y depende de muchos factores, por lo que su pronóstico puede cambiar de un momento a otro. En la imagen que podemos ver es un ejemplo de un fenómeno errático. El huracán Bárbara nos indicaba que iría hacia el oeste sin causar mayor daño, pero cambió inesperadamente hacia el este, ingresando a nuestro país. Un fenómeno estacionario fue Raymond, que como vemos en el video, se mantuvo casi estático por 48 horas frente a la costa, afectando con ella a 5 estados. Es relevante mencionar el ejemplo de otro fenómeno que sin tocar tierra causó severos daños. Fue Manuel. Sin ser huracán y sin entrar a tierra, su presencia a más de 275 kilómetros de Acapulco ocasionó grandes daños y la evacuación de casi 40,000 personas. Ahora vemos en pantalla cómo las bandas nubosas de Ingrid y Manuel cubrieron prácticamente todo el territorio nacional, presentándose una interacción entre ambos ciclones que ocasionó lluvias en casi todo el territorio nacional y afectaciones en 23 entidades federativas. Nuestro territorio está expuesto a la interacción de 5 placas tectónicas. Ello propicia la permanente posibilidad de sufrir un sismo de altas dimensiones. Fue precisamente en el temblor de 1985 cuando surge en nuestro país la construcción de lo que es hoy nuestro Sistema Nacional de Protección Civil. En el centro de nuestro territorio tenemos un eje volcánico, en donde se consideran potencialmente activos 31 volcanes. Destaca el volcán Popocatépetl, que es supervisado y monitoreado de manera permanente debido a las constantes exhalaciones y su actividad microsísmica. Otro fenómeno que afecta de manera recurrente a nuestro territorio es la sequía.
Tan solo en los últimos 10 años se han detectado 2 eventos de magnitud significativa. En 2006 se afectó casi el 70% del territorio y 15 de este fue extremo. En 2011 el 92% de nuestro territorio fue afectado y el 47% con sequía extrema, lo que significó el periodo de sequía más intenso en los últimos 70 años. A todo ello hay que sumar la presencia de frentes fríos y heladas. En la imagen podemos observar algunos fenómenos ocurridos recientemente que hacen evidentes los cambios en el comportamiento del clima. Hemos tenido tormentas severas de granizo que han alcanzado los 50 centímetros de espesor. Esto nos demuestra que ya no están definidas las épocas del año, sino que los riesgos hidrometeorológicos están latentes en todo momento y en todas partes del mundo. En esta gráfica les quiero mostrar cómo funciona nuestro sistema, las áreas que monitorean, nos mandan a nosotros el Sistema Nacional de Protección Civil y somos quienes damos los alertamientos a las entidades. Nuestra Coordinación Nacional de Protección Civil es la dependencia encargada de realizar permanentemente el análisis de la información contextual y el monitoreo permanente para detectar cualquier cambio de las características en el comportamiento de cualquier fenómeno. Con esta información estamos posibilitados de iniciar procedimientos de alertamiento o de operaciones específicas que salvaguarden la vida de las personas. Nuestras políticas públicas, por ley, y acciones en materia de protección civil son congruentes con el marco de acción de Hyogo y los acuerdos internacionales suscritos por México para garantizar la seguridad humana. Por ello buscamos consolidar el Centro Nacional de Emergencias, que fortalezca el Atlas Nacional de Riesgo y posibilite un eficiente y oportuno Sistema Nacional de Alertas. Queremos aumentar la inversión en la prevención y reducir los gastos de la reconstrucción, promover la cultura de la prevención en la sociedad y motivar su participación y la del sector empresarial en materia de mitigación de riesgos. El Centro Nacional de Emergencias es un esfuerzo conjunto entre todas las dependencias de la Administración Federal y organismos no gubernamentales de mantener un monitoreo permanente las 24 horas del día sobre las situaciones en las que puede generarse riesgo que de forma alguna pueda afectar la vida o los bienes de las personas. La información de este centro actualizará de manera cotidiana el Atlas Nacional de Riesgos. Actualmente el Atlas no registra todos los fenómenos posibles y solo permite establecer monitoreo y alertamiento a autoridades locales. Estamos conscientes de la importancia de desarrollar una herramienta que integre no solo el monitoreo o alertamiento, sino también permita la simulación, el modelaje y el análisis de esta información. Para ello, estamos construyendo un moderno sistema que contará con tecnología de vanguardia, pero sin soslayar la infraestructura actual. Buscamos que el Atlas Nacional de Riesgo sea una herramienta digital dinámica, útil y confiable en la toma de decisiones en lo más importante que es evitar el riesgo, que significa planear el desarrollo urbano y el desarrollo territorial. El Atlas deberá traducir la tecnología aplicada en acciones de prevención y mitigación de riesgos y nos debe coadyuvar al fortalecimiento de una sociedad más resiliente ante los fenómenos a los que está expuesta. El Sistema Nacional de Alerta es una herramienta complementaria del Atlas Nacional de Riesgo que nos permitirá crear y emitir alertamientos masivos a la población en tiempo real a través de cualquier mecanismo tecnológico como radio, televisión, celular, redes sociales, alarmas físicas o cualquier otro mecanismo de comunicación de las posibles situaciones de riesgo. Este sistema nos dará la oportunidad de designar los roles y responsabilidades tanto de las instituciones como de las personas ante las posibles contingencias, además de que podremos emitir alertamientos focalizados y segmentados en beneficios inmediatos de la población con alto riesgo. Contamos con instrumentos financieros para la prevención y administración de los riesgos. El FOPREDEN
otorga financiamiento a proyectos preventivos con la intención de reducir los riesgos. El Fonden actúa como un instrumento que tiene por objeto proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y desastre. El fondo actúa como un seguro del gobierno mexicano para cubrir el costo de la reconstrucción de los daños sufridos por los desastres y cuenta con un presupuesto anual mínimo definido por la ley. Queremos que a mediano plazo todas las entidades federativas cuenten con su propio fondo de atención de desastres. Debemos impulsar el uso de mecanismos financieros de transferencia de riesgo como bonos, fondos internacionales y seguros privados, los cuales indiscutiblemente nos ayudarán a reducir la carga financiera de la prevención y la reconstrucción. Entre las acciones vamos difundiendo de cultura. Estamos difundiendo infogramas sobre los diferentes fenómenos perturbadores con recomendaciones de protección. Estos documentos se distribuyen de manera permanente a las unidades estatales de protección civil y se encuentran disponibles en nuestra página web. Hemos elaborado 120 cápsulas en 10 grupos lingüísticos diferentes, beneficiando a más de 1.600.000 habitantes de lenguas indígenas. Hemos continuado nuestros esfuerzos de vinculación con los sectores empresariales de nuestro país, como es el caso de la Asociación Civil Unidos por Ellos, conformada por empresas privadas y organizaciones civiles de relevante importancia en nuestro país. Esta coordinación nos favorece en el acopio y la distribución de apoyos donados por la sociedad mexicana y ha dado transparencia en el manejo de los recursos que son destinados a quienes lo han perdido todo. Debemos seguir fortaleciendo la relación con el sector empresarial y buscar mejores mecanismos de coordinación y transparencia para asegurar el beneficio colectivo. Dentro de nuestro marco jurídico están las bases de las acciones de prevención y ahora, con la publicación del Reglamento de Protección Civil, le damos fuerza a nuestra Ley General de la materia, siendo la tarea actual la homologación de las disposiciones estatales para conformar un solo marco congruente. Ningún país está exento de sufrir los embates de un fenómeno perturbador de altas dimensiones y la historia nos dice que ninguno ha podido enfrentarlo solo. Por ello, reafirmamos nuestra intención de generar los grupos de trabajo necesarios que posibiliten el intercambio de experiencias para estar cada día mejor preparados y contar con una estrategia regional claramente definida de acciones y medidas a realizar en caso de tener la necesidad de darnos una mano ante un desastre. Muchas gracias y prevenir es vivir. Gracias. Bueno, muchas gracias a Rogelio Conde García, que nos acaba de hacer la presentación. Bueno, hemos cumplido a tiempo las presentaciones de esta sesión. Tenemos, digamos, el imperativo de tratar de cerrar con unas palabras de síntesis que me correspondería proponérselas a ustedes en no más de 5 minutos para darle paso al siguiente punto de la agenda, que es el panel de alto nivel con los ministros que están presentes en el auditorio. Entonces, yo voy a empezar esta súper rápida síntesis sobre los temas más importantes que se han mencionado en estas 2 horas, un poco menos de 2 horas que estuvimos compartiendo sobre gobernabilidad y políticas públicas para la gestión del riesgo, refiriéndome en primera instancia a algunos de los elementos que Javier nos compartió al inicio de la sesión temática, en la cual nos mencionaba y nos compartía un poco el marco conceptual de la gobernabilidad. De allí me parece importante rescatar algunos aspectos que creo son fundamentales para entender luego la relevancia con la gestión del riesgo. La primera es que al parecer la gestión del riesgo de desastres no en todos los países está claramente incorporada en la agenda pública y está claramente incorporada en la agenda política. Esto hace pensar que hay un vacío allí importante que los países de alguna manera deben empezar a plantear y a planificar cómo solucionar. La gobernabilidad básicamente se relacionaba con aspectos de la manera de ejercer el poder, de la manera de cumplir con la misión fundamental que tienen los gobernantes, que en los enfoques más modernos, digamos, de una gobernabilidad avanzada, implican que el papel del Estado debe ser y de los gobiernos debe ser fundamentalmente de coordinación, de facilitación, de buscador de recursos, lo cual implica necesariamente
una distribución de responsabilidades con otros actores sociales, o sea que se necesitan pactos sociales, pactos territoriales, y en esto se fundamenta la gobernabilidad. También nos hablábamos, nos compartía Javier, de algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con cómo entender los procesos sobre los cuales se sustenta la gobernabilidad. Uno de los que me parece a mí muy importante era también el tema de la participación, de la rendición de cuentas y de la evaluación de los procesos. En últimas, estábamos hablando de que la gobernabilidad implica esencialmente eficiencia y eficacia de un gobierno. Posteriormente tuvimos la presentación de Sergio Lacambra, donde nos estuvo compartiendo un poco los aspectos del IGOP. Seguramente todos ustedes tomaron nota rápida del link a la página web que él nos dejó de solamente 17 líneas y todos se lo debieron de haber aprendido, en el cual pudimos comprender y ver un poco esta metodología que no intenta medir todos los aspectos, esto es importante, que requieren, digamos, ser medidos en relación a la gestión del riesgo. Estaba hablando de unas condiciones que permiten que en un país exista, digamos, distintos niveles de gobernabilidad frente a la gestión del riesgo. Hace más énfasis, como también lo mencionó en su momento Javier, en condiciones previas que deben tener los países para que la gobernabilidad exista y no tanto en condiciones de desempeño. Es decir, no mide el desempeño en sí mismo de la gestión del riesgo, a pesar de que captura algunas evidencias de ese desempeño, pero ese no es el papel principal. Es interesante recordar las palabras de Javier en la presentación de Sergio. Javier decía que no hay gobernabilidad si no hay múltiples actores. Y pensando en eso también tendríamos que reconocer que el IGOP abarca una serie de componentes y de variables que tienen que ver, por un lado, no solo con los componentes de la gestión del riesgo, sino con las fases de la política pública fundamentadas en el marco conceptual que nos presentó preliminarmente Javier. Bueno, podríamos generar demasiadas inquietudes acerca ya de los resultados concretos de este índice de gobernabilidad, pero considero yo que en relación al tiempo prefiero pasar rápidamente a señalar algunas de las conclusiones que considero fundamentales de las 3 presentaciones que tuvimos posteriores a la de Sergio en relación con experiencias en materia de gestión de riesgo que incorporaron cambios estructurales, normativos y presupuestarios. El primer caso es el de Perú, que yo quiero mencionar allí. Algo muy interesante es el por qué el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú se involucra en el tema de gestión de riesgo. Lo hace a partir, ojo, de una preocupación sobre el uso eficiente de los recursos públicos. Es decir, el actor fundamental de la finanza pública en este país toma conciencia de que los recursos públicos deben gestionarse de una manera eficiente, y la eficiencia en los recursos públicos, en el caso de riesgo y desastres, lleva consigo, digamos, la reflexión acerca de en qué estamos gastando lo que estamos gastando. Entonces, digamos, el hecho de ellos haber empezado a revisarse desde la misma concepción del Ministerio, temas como la ley de presupuesto, la ley de endeudamiento, la ley de transparencia fiscal, fueron, digamos, requisitos fundamentales para un cambio de paradigma que en el Perú se ha venido dando desde el 2011, pero que se estuvo madurando desde años anteriores. Se mencionó el programa presupuestal estratégico 0068, el programa de reducción de la vulnerabilidad, que ha venido aumentando considerablemente los recursos que se han digamos, entregado a la gestión del riesgo en este país. El SINAGER, que es el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, es una de las conclusiones fundamentales de esa participación del Ministerio de Economía en el Perú, que generó, digamos, un marco conceptual que, al igual que el de Colombia, y esto nos conecta con la siguiente presentación del doctor Carlos Iván, la reforma de política en ambos países tiene como un denominador que se abrazaron los conceptos de la gestión del riesgo como paradigma fundamental de la política pública. Y acá yo quisiera hacer un llamado de atención también, y si es posible y me lo permiten, a la estrategia internacional, de que el concepto que estos países nos han presentado, que los organismos internacionales también han presentado, es el de la gestión del riesgo de desastres como un problema del desarrollo, siendo las entidades del desarrollo entidades claves en ese problema. Seguir hablando de la reducción del riesgo de desastres como concepto nos deja atrás de la mayoría de los avances normativos, presupuestarios, financieros e institucionales que los países de la región están implementando. Y sería la oportunidad, teniendo en cuenta que el próximo año se va a hacer un nuevo marco, que de una vez se abracen los conceptos esencialmente de la gestión del riesgo como política de desarrollo seguro. El caso de Colombia, interesante todo lo que mencionaban
sobre el tema de que el riesgo se ha ido construyendo en el territorio a través de una ocupación indebida y por eso la relevancia con los procesos de ordenamiento y planificación, lo cual nos lleva a la última de las presentaciones, la de Rogelio, en el cual inicia comentándonos precisamente que lo más importante era evitar el riesgo. Y por eso hablaba de que el ordenamiento y la planificación territorial, que en México entiendo lo llaman el planeamiento, ¿ya? Planificación podría sonar a planificación familiar, ¿no? Es lo que trabajan como principal herramienta, como digamos principal objetivo de las políticas que establecen. Un aspecto interesante que conecta la presentación mexicana con la colombiana y con la peruana es que en los tres países es el presidente de la República la máxima autoridad del sistema que ellos tienen. En este caso, el presidente de la República es asimismo el presidente del Consejo Nacional de Protección Civil, en el caso mexicano. En el caso colombiano, el presidente de la República es el presidente también del Sistema Nacional, preside el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, y en el caso peruano, en la presidencia del Consejo de Ministros se ha ubicado el tema de la gobernabilidad. Entonces, yo termino esta síntesis súper resumida diciendo lo que empezamos como hilo conductor de la sesión temática. Gobernar es anticiparse. Gestión del riesgo es gestión del desarrollo seguro. Gestión del desarrollo seguro implica a los actores del desarrollo sentados, planificando, pensando, presupuestando, estableciendo metodologías, procedimientos, estableciendo indicadores, metas, entidades de control, estableciendo asimismo también ellas mecanismos ex post para verificar la obtención de los resultados de la política. Con eso voy a terminar. Como siempre pasa en estos casos, la invitación es a que por favor preguntas, comentarios, aclaraciones posteriores, lamentablemente pues no es el espacio en que lo podemos hacer debido a que ya tenemos que cortar, pero los invitamos a que directamente con los distintos expositores ustedes puedan, acercarse. Yo quiero finalizar solamente dando un agradecimiento no solo a los presentadores y a los expositores, sino a las 4 chicas que han estado allá, precisamente allá, haciendo la traducción hacia las personas que no pueden escucharnos. Ellas son Ivette Chamón, Natasha Morán, Teresa Irrazábal y Eliana Viera. Muchas gracias a ustedes también y gracias a los participantes.